Continuamos en el living, tenemos el gusto ahora de recibir a Ney Fernández, que tiene una historia de vida maravillosa, porque vino a presentar su libro, El Binocular Invertido, que son crónicas de lo que tuvo que atravesar en Libia entre el año 2010 y 2012. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Paulo. De hecho, dos histórias de vida. A primeira é a segunda vez que vengo aqui a Canal 5, a primeira vez foi nos anos 80. Mirá, qué increíble. Para hacer un programa, ya estaba en la Embajada de Brasil entonces, programa con María Luisa Torrens. Mirá, bueno, segunda vez entonces, sí. Presentando esto que son crónicas, en realidad no son reflexiones porque sí, eso sería un libro mucho más importante. Exactamente. De una situación que tuviste que atravesar absolutamente inesperada en tu carrera como diplomático. Tú sí, eras embajador de Brasil, en Libia, te interesaba el mundo musulmán, y bueno... Y al principio fue una buena experiencia, lo has dicho, ¿no? Sí, sobre sí. todo el primer año. Sí, sí, sin duda. Yo había estudiado Islam y lengua árabe, porque antes estaba en Roma, entonces había un curso, un instituto pontificio, y estudié durante un año y medio, y me fascinó el mundo musulmán. Entonces yo quería ser embajador en un país... muçulmano, que foi importante para Brasil, cerca de Roma, porque minha hija vive aí agora com meus netos, aqui onde não existiam. E fui para a Líbia, e eu e minha esposa solo, e o primeiro ano, eu diria que foi espetacular. Assim, foi uma experiência incrível, uma outra cultura, um outro mundo. E estava a ditadura de Gaddafi nesse momento? Estava. A mim me tocou a celebração dos 40 anos da chamada revolução que pôs Gaddafi no poder. E toda a festa de 40 anos, não? A los 42 anos de estar no poder, passou lo que pasó. Lo que pasó, sí, exactamente. Lo que se conoce en el mundo entero como Primavera Árabe, comenzaron los conflictos en diferentes países de Medio Oriente. Bueno, termina finalmente con el linchamiento de Gaddafi, pero obviamente una situación de guerra, inestabilidad, una situación que es difícil de poder retratar y de entender para quien no lo ha vivido, sobre todo en momentos en donde el mundo está viviendo una guerra. Contanos un poco cómo lo viviste tú desde la embajada, toda esa experiencia, todo cómo comenzó en realidad esta revolución y toda la incertidumbre que tuvieron que vivir y atravesar quienes estaban en ese país. Tú usaste dos palabras clave, linchamento de Gaddafi y después y Primavera Árabe, duas expressões, digamos, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Primero, los diplomáticos no estamos preparados para a guerra, os militares sim. Então, para nós outros foi uma grande novidade, porque não esperávamos que passara nada em Líbia, que era um país, em meu livro, ao final, há dados e quadros e tablas do patrão de vida de los líbios, de indicadores econômicos, sociais. Estava muito bem Líbia na África. E não havia motivo para uma revolução, uma rebelião. Então, os líbios desfrutavam Gaddafi era considerado um papá de toda a Líbia, não? Evidentemente era um ditador. Mas não teria nenhum rango no governo, era algo completamente diferente. Ele era chamado líder, queria ser chamado protocolarmente, ele era mano líder, ou líder. Não era ministro, havia um primeiro-ministro teórico, não havia constituição, que Gaddafi usava um raciocínio curioso. Não deixa de ser interessante. ¿Por qué los países tienen constituciones si las violan sistemáticamente? Entonces Libia no necesita constitución, necesita guiarse por las costumbres. Ahora, a la vez, concentraba el poder todo, no dejaba, había mucho temor a Gaddafi. Al mismo tiempo en que había una especie de adoración, había mucho temor porque sabía, no podía haber críticas ahí, ni liderazgos. Había orden también, que es lo que hasta el día de hoy no existe. No, empeoró. Eso puedo decir tranquilamente porque acompañé, yo salí de ahí, eso pasó hace 11 años. A los 10 años decidí publicar el libro, que había escrito ya cuando estaba en Túnez. Y ahora, pasados 11 años, la situación está peor. Si uno ve... A televisão francesa, principalmente, cobre o que está sucedendo em Líbia. E o país se dividiu, se partiu em três, vários, porque há milícias, há Al-Qaeda, do Magreb Islâmico. Está como em 5 partes. Exacto. Repasándolo hoy de mañana, está como dividido en 5 partes. Sí, sí. Ahora, bueno, tú
como embajador en ese momento de Brasil en Libia, tú tomaste un compromiso al comienzo del conflicto, sí, y era que todos los brasileros salgan del país en buen estado. Exatamente. Foi um compromisso moral que eu assumi comigo mesmo. Se a embajada, com a guerra, a embajada não tinha outra razão de existir que sacar não somente os brasileiros e todos os estrangeiros que trabalhavam para as empresas brasileiras aí. Estamos falando de 4.500 pessoas. A embajada era chiquitita, éramos eu e o primeiro secretário. Claro, porque brasileiros eram 500, tal vez. Por aí, 600, quase 600. 600, pero claro, obviamente que tenían familiares, gente que trabajaban con ellos. Familiares muy pocos, sí, muy pocos, pero principalmente grandes grupos de obreros que trabajaban con ellos. Por ejemplo, había gente de Vietnam, gente como 500 personas, de Bangladesh, algunos latinoamericanos, colombianos, pero aí já a nível de engenheiro, de diretores, não? Pero principalmente grandes grupos de mauritanos, de gente de África subsaariana, que trabalhavam como obreiro para as empresas brasileiras. Então, nós sacamos todos. ¿A cuántas personas ayudaron a salir nesse momento? 4.500 pessoas de 25 nacionalidades diferentes. Impressionante. E como lo hacían? Muito boa essa pergunta que eu me hago hasta ahora. Me pediram, a primeira empresa que decidiu sair, fletaram aviões, uma operação coordenada com o Ministério, nosso Ministério de Relações Exteriores. Então, montaram uma base na isla de Malta e uma outra no norte de Egipto. Egipto estava também convulsionado pelo lejos, na capital. E tratamos de sacar a gente por aire, vuelos fletados, por mar e finalmente por terra, porque havia gente trabalhando 600 quilômetros hacia dentro do deserto de Saara. Então, o primeiro secretário e eu, que éramos os dois únicos, o que hacíamos era dar apoio, ir com eles diretamente ao aeroporto, negociar com as autoridades líbias que os aviões podiam fletados, não podiam pousar e despegar, e enfrentar com eles as adversidades. Era como uma bandeira, levava a bandeira do Brasil. Tu quedaste solo, fuiste o último. Absolutamente solo, porque depois de sacar a toda essa gente, bueno, aí aparecem os casos aislados, que uno não se espera. Por exemplo, uma brasileira, uma niña de 5 anos, metade brasileira, metade líbia, sua mamã líbia, o esposo não havia abandonado. E como sacar essa chica do país? Sem passaporte. Então, cidade, cada dia era um dia de emergência, até que o governo brasileiro, e uma emergência diferente, o governo brasileiro decidiu que eu evacuara a embajada. Depois de evacuar a embajada, pero o embajador queda. Então, eu me quedei solo. Nos acompanhei ao aeroporto, a embajada de Argentina saiu com os outros, também. Pobre, era um terceiro secretário, recém começando na carreira, e haviam cometido um assassinato na víspera e posto o corpo na porta de sua casa. Então, se me perguntou, Ney, eu posso dar lugar para mim no avião que lhe comuniquei? Sim. Lhe comuniquei que íamos ali. Sim, claro que sim. E foram 6, foi toda a embajada da Argentina. Não, a embajada de Suíça, nós outros que saíram daí também em buques brasileiros, fletado por Brasil, a embajada de Portugal, a embajada de Venezuela, salvo o embaixador que era metade venezuelano, metade árabe, ele quedou, e eu me quedei realmente solo, absolutamente solo. Me imagino que con mucho miedo, ¿no? Porque estar en una situación de guerra donde los bombardeos están presentes continuamente. Mucho miedo. E bueno, depois uno se va, não digo acostumbrando, pero aprendendo a manejar-se nessas situações, porque era curioso, espero que não passe a nadie, que nunca, e nenhum colega diplomático, nem a nadie. Porque durante o dia a vida sigue. Então, a gente tem que sair, como saía, para comprar alimentos, para viver, para conversar, para ver o que era o que estava passando. Eles não estavam compreendendo. Depois, por la tarde, quando o sol começava a bajar, era inverno. E eles têm um inverno muito rigoroso, porque o Saara está aí atrás. Quando o sol começava a bajar, começavam os bombardeios. OTAN. É muito... Tu has comentado também sobre situação de guerra, Ucrânia, e não has dicho isso, mas Ucrânia e Rússia. Sim, me referia a isso. Uno vê, eu vi isso. Estados Unidos, os buques no Mediterrâneo e OTAN bombardeando a Líbia.
Tenemos que ir cerrando, pero solo preguntarte, después que lograste salir, ¿qué sensación te quedó? Sobre todo después de haber logrado de forma heroica, ¿no?, que mucha gente salvara su vida. ¿Qué sensación me quedó? Primero, registrar los hechos para que la memoria, un poco como terapia también, para que la memoria no me traicionara más adelante si fuera a publicar algo. Y segundo, venir para Uruguay. Teníamos un departamento aquí, mi esposa y yo, vivimos aquí antes, ¿no? En el año 80, nos encanta Uruguay, y caí en los brazos de un psiquiatra uruguayo. Así fue como terminó, fue con terapia, porque no fue para nada fácil. Imagino que sí. ¿Dónde la gente puede adquirir este libro? Está en la librería Más Puro Verso y en otras librerías de la ciudad también, pero seguramente en Más Puro Verso, en Ciudad Vieja, Sarandí Peatonal, se encuentra. Es un libro maravilloso, muy realista. Todo lo que se cuenta acá es real, infelizmente, como lo decís. Infelizmente. Infelizmente. Hay fotografías también, así que la recomendación es que lo puedan adquirir, y de repente más adelante sí llega el de reflexiones. No sé si tendré disposición para eso. Como tú has dicho, no es un libro de memorias, pues no sería grueso así, son crónicas. Crónicas. Es Es una crónica. El día a día. Ojalá, puede que sí. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gusto conocerte y la verdad que muy admirable todo lo que has hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy encantado de volver aquí.